Seguimos en Entre Líneas, decíamos vamos a empezar por la economía, ¿no? Lo que más preocupa hoy, y eso está reflejado en todos los sondeos de opinión, que pasa especialmente con el tema inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo, las fuentes de trabajo, bueno, en fin, hay muchísimos temas, el acuerdo con el fondo, naturalmente, el dólar, la brecha cambiaria, bueno, un cúmulo de temas que hay para repasar en materia económica y que naturalmente ocupan parte de la atención hoy en la Argentina. Está José María Rodríguez, que decíamos es docente, es economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, y ya está Marcos también conectado con nosotros. José María, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar Gracias. allí. Bueno, ¿cómo describís en términos generales el escenario económico hoy en la Argentina, después de las elecciones? Bueno, la economía está desde hace bastante tiempo en un pozo profundo de, de desconfianza, ¿sí? Y la desconfianza deteriora todas las variables económicas. La desconfianza que no viene, no es de la última semana, del último mes, es de más larga data en Argentina. Y ese escenario deteriora el tipo de cambio, aumenta la inflación, disminuye la inversión, es decir, hay pocas posibilidades de generar empleo. Y bueno, en ese marco se planteó el esquema de las elecciones y allí había y sigue habiendo tres escenarios posibles. Ujú. Esos escenarios, uno de ellos es lo que yo llamo pegar un volantazo. ¿Mm? ¿Qué sería pegar un volantazo? Bueno, si el problema es de credibilidad, y bueno, un sinceramiento de la economía requeriría una decisión política importante y eso implicaría, bueno, obviamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un buen acuerdo, una corrección cambiaria, básicamente eliminar el cepo, correcciones tarifarias, integrarse de manera más racional al mundo, entre otros elementos. Esto claramente estos puntos, cada uno de estos puntos involucran un costo político importante. Ujú. Y la cuestión, ¿es viable este escenario de volantazo? Y dado el resultado de las elecciones, no, porque, bueno, eso haría implotar o explotar, dependiendo de qué punto de vista lo vea, la coalición gobernante. Claro. Digamos, ese escenario Ujú. de ir a un esquema mundo compatible eh, tiene bajas chances de ser implementado. Otro escenario es un escenario moderado, ¿no? Ujú. Un escenario más moderado donde, bueno, un acuerdo con tironeos con el Fondo Monetario Internacional, eh, por más que haya declaraciones en otra línea desde el punto de vista del gobierno, una pequeña corrección, una corrección cambiaria, ya no es pequeña porque ya hay una brecha del 100%, Claro. eso requiere Ujú. un ajuste, de hecho se agravó desde las elecciones, se agravó esta semana, particularmente desde el martes, con un salto en los dólares financieros. Ujú. Bueno, el tipo de cambio oficial requeriría necesariamente una corrección en este escenario moderado. Bueno, las tarifas también. Las tarifas es un elemento clave en la discusión actual porque, bueno, por ejemplo, en electricidad se está pagando, los usuarios estamos pagando el 35% del costo de generación de la energía. El resto es el Estado quien subsidia y eso es más déficit fiscal, más emisión monetaria y por ende más inflación. Este escenario que implicaría que se puede llamar como más moderado, digamos, eliminar alguna de las correcciones, no todas, pero por lo menos que se torne sustentable, implicaría obviamente tener un plan económico. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, que el plan económico hay que gestionarlo. Y Ujú. si hay algo que es difícil de encontrar en el actual gobierno, es gestión. Ujú. Gestionar un plan hay que tener no un ministro de Economía, sino un equipo económico con una amplísima coordinación con el resto de las áreas de los otros ministerios. Ujú. Y esto yo no lo veo posible, por lo menos en lo que demostró el gobierno hasta ahora. Ujú.
El último escenario, y el más temido, es que el gobierno se radicalice, que tome cepos más severos, mayores restricciones, mayores dificultades para invertir, para hacer negocios, para menores libertades económicas en general, que un ala del gobierno apunta precisamente a eso, más carga impositiva, más inflación. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de este escenario? Bueno, este escenario tiene el inconveniente que iríamos, y en el muy corto plazo, particularmente febrero o marzo, marzo es una fecha clave para la economía argentina, los enormes vencimientos de deuda que tiene la economía argentina. Obviamente, este último escenario implicaría romper con el fondo, decir, bueno, no le pagamos. Claro. Y es probable, y desde el punto de vista de la supervivencia política, tampoco lo veo muy probable. Sería muy difícil para Alberto, sobre todo, para el presidente, para el ala de la coalición del presidente, llegar al 2023. Claro. Sería muy, muy difícil. Entonces acá tenemos tres escenarios con bajas probabilidades de ser aplicado. Entonces la economía está en un enorme problema que agudiza el problema inicial, que es la desconfianza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que veo? Bueno, un poquito del moderado y un poquito de la radicalización. Vamos a una economía donde, salvo que reaccione el gobierno y vea particularmente el ala de Alberto y con la aceptación de Cristina, necesariamente es una parte esencial de la coalición. Y bueno, iremos a un esquema económico de mayor deterioro, tratando de controlar más los precios, pero evitar que se escape el déficit fiscal, hacer un acuerdo con el fondo y plantearlo como un logro. Y algo de eso dejó deslizar el presidente en el acto que hizo en Plaza de Mayo. Y bueno, las dificultades de la economía argentina, sobre todo para que sacar, tal como muy bien planteabas en la introducción, los enormes problemas estructurales que tiene la economía argentina, un nivel de pobreza que es casi socialmente insostenible. Y de hecho hoy ya hubo declaraciones de algunos empresarios de primerísima línea que ven este escenario muy complicado desde el punto de vista de la contención social, y por lo tanto, bueno, este es el esquema que tenemos, que estoy viendo actualmente en la economía, bien, bien complejo. José María, ¿son tres escenarios elegibles? ¿Es voluntad del gobierno? Por ahí hay escenarios que se van a imponer. Veía declaraciones de Redrado diciendo, bueno, si no llegamos a enero o febrero con dólares, va a ser un escenario muy complejo, pero por imposición al gobierno, no va a tener cómo elegirlo. Efectivamente, las cosas se hacen por la buena manera, programada, ordenada, pero en la economía argentina la experiencia muestra que siempre se salió de los embrollos, los cuales entramos solitos, históricamente, de manera desordenada, de la peor manera. Y seguramente vamos a llegar con declaraciones, discursos, peleas entre la oposición y el gobierno, pero sobre todo dentro de la coalición gobernante, hasta que próximo a febrero, marzo, por eso todos los economistas ponemos el mojón ahí en marzo, algo hay que hacer, porque si no, esto no queda otra alternativa que radicalizar la economía, romper con el fondo, no pagar la deuda, y eso implicaría violación de los derechos de propiedad. ¿Qué pasaría con los depósitos en ese escenario? Bueno, no lo sé. Entonces, para evitar males mayores, probablemente, y con una cuestión de supervivencia, se vaya a un elemento, como muy bien vos planteás, que la realidad te lo imponga. La realidad no porque le guste al gobernante, porque la severidad y el orden social ameritan tomar algún tipo de medida. En economía siempre tomamos estos escenarios como teniendo una perspectiva social más amplia, y que muchas veces hay escenarios donde la sociedad no está predispuesta a asumir determinadas medidas de política económica, pero cuando la sociedad ve el abismo,
bueno, se predispone a hacer correcciones y a correcciones sustanciales, correcciones significativas como las que tiene de la magnitud de los problemas que tiene la Argentina. Es probable que la realidad le vaya a imponer un escenario al gobierno y bueno, ahí va a estar la decisión del propio gobierno qué hacer, si tomar el camino correcto o ir hacia a un esquema de más radicalización, que era el escenario más temido por todos los ámbitos económicos. Uh-huh. José María, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dado este contexto que acabas de describir, ¿es el primer paso para que las correcciones sean menos dolorosas o no necesariamente? Bueno, si no se va a un acuerdo con el fondo, ¿qué es? Primero, el fondo, ¿qué es? Es alguien que presta plata y ahora está diciendo, bueno, yo te presté, ahora, bueno, devuélvemelo, pero no te estoy diciendo que me lo devuelvas ahora. Hagamos un acuerdo y refinanciemos la deuda. Por lo tanto, la alternativa de no acordar con el fondo, decir, bueno, rompemos, agravaría el problema del cual partimos, que era el enorme nivel de desconfianza que tiene la economía argentina y por lo tanto, si el fondo no acuerda, iríamos a un colapso. El Fondo Monetario ya dio señales de que no le interesa, no le cambia, no le mueve el amperímetro que Argentina caiga en default. En algún momento irá a arreglar, pero los problemas internos van a ser muchísimo más graves de los que del escenario que implicaría acordar con el Fondo Monetario Internacional, que dentro de ese acuerdo se estaría en el escenario moderado. Los problemas económicos argentinos de empleo, inflación, tipo de cambio, niveles de pobreza, hoy se publicó la canasta básica, uh-huh. Y bueno, eso agravaría aún más los problemas coyunturales y estructurales que tiene la economía argentina. Está claro. Parece entonces, José María, que cualquiera de los tres escenarios agravarían por lo menos en el corto plazo el enorme cúmulo de problemas que tiene la economía argentina. Ninguno de los escenarios son sencillos de aplicar. Todos tienen costos. Algunos agudizan los costos de manera inmediata, pero dan una señal de largo plazo y eso corrige las expectativas. Argentina tiene posibilidades de salir de este embrollo económico que tiene. Sí, por supuesto, tiene un sector productivo como el agro, la minería, tiene enormes reservas de dólares disponibles, pero el problema es que no los tiene el gobierno, los tienen los particulares, y dar un escenario que era el escenario del volantazo, o por lo menos el moderado dando señales que efectivamente es creíble, y esta palabra es fundamental en cualquier anuncio que se haga el gobierno. La credibilidad debe ser parte central de lo que vaya a ser el gobierno para aliviar o por lo menos comenzar a aliviar los problemas. Pero claramente ninguna solución es sencilla y bueno, y ¿hacia dónde vamos? Y bueno, como muy bien vos planteabas, la realidad va a imponer que la sociedad vea que hay males mucho mayores y entonces acepte alguna de las medidas que van a ser necesariamente un trago amargo. La más próxima para los ciudadanos es el aumento tarifario, es insostenible. Y bueno, y eso obviamente es un costo que la sociedad percibe, aunque hoy no lo percibe claramente porque hoy se financia con inflación. Claro, claro. José María, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a usted, un gusto. Que andes muy bien. Bueno, ahí estaba el economista docente, decíamos, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, planteando un poco el escenario económico muy complejo que tiene la República Argentina. Va a hacer falta sintonía fina, ¿no?, para tocar cosas y tratar de desacomodar lo menos posible otras variables,
pero claramente el que tenga que operarlo va a tener que hacer con una precisión de cirujano, ¿no? Porque estamos en un escenario con una situación social muy compleja y con problemas económicos que requieren soluciones. Ahora, muchas de esas soluciones que hablaba recién el economista implican riesgos para agravar la situación social, que ya es muy grave. Por eso va a ser muy necesario un programa integral que además sea ejecutado, y esto fue lo que arrancó comentando justamente, ¿no? Gestionado de una manera brillante, ¿sí? Para tratar de que, bueno, en principio y hasta que se acomode la economía y las soluciones empiecen a aflorar, los impactos negativos no sean tan profundos y graves. Vamos a hacer la primera pausa en Entre Líneas, ya volvemos con el intendente Juan Manuel Llamosas.